El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Vamos a dar a Más conocer, escuchás, ¿por qué no? más te informás. Bueno, mientras tanto vamos a hablar con uno de los integrantes del CEPA, que es el Centro de Estudios de Políticas Argentinos. Estamos hablando de Juan Enríquez, quien ha tenido la amabilidad de atendernos y que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Enríquez? Claudio Ponce de León lo saluda. ¿Cómo está? Buenos días, Claudio, a vos y a toda la audiencia de la radio. Un placer hablar con ustedes. Lo mismo digo, y gracias por atendernos. Bueno, ustedes han hecho un trabajo muy bueno en cuanto a cómo está el mercado del laburo argentino, tema del cual mucho no se está hablando, tristemente, en la Argentina, por lo menos en los últimos días. ¿Qué resultados han tenido? Sí, básicamente lo que marcó el INDEC, este es un trabajo que se hace trimestralmente en función de los datos que da el INDEC sobre el mercado del trabajo, nos reflejó, según datos del mes de marzo, un incremento, del trimestre que cierra en marzo, una desocupación del 7,8%, ¿sí? Acá hay algunos datos a tener en cuenta que son muy importantes, que es el tema del aumento de la precarización, ¿sí? Hubo un incremento de trabajadores informales. De hecho, el indicador superó el 44% y hay más de 600.000 trabajadores nuevos en estado de informalidad, que de alguna manera son los que marcan la caída de más de 246.000 puestos de trabajo registrados en la República Argentina, y esta necesidad de la población que queda sin trabajo formal de generar algún tipo de actividad alternativa, como por ejemplo son los trabajos a través de los mecanismos de plataforma, ¿sí? En una situación precarizante cada vez más. Debemos recordar que hay más de 1 millón de trabajadores en la Argentina y estamos hablando de un número creciente todos los meses que trabajan bajo este mecanismo. De alguna forma también decir algo concreto, que la implementación de la reforma laboral que se vendió como un mecanismo para generar mayores puestos de trabajo, lo único que ha logrado, como se sostenía de hecho desde los sectores que veníamos cuestionándola, es aumentar el grado de precarización y de informalidad laboral de los trabajadores de todo el país, básicamente. Uh-huh. Es decir, el ajuste hace que el mercado del trabajo también se ajuste en cuanto a la calidad, no solamente a la cantidad. Sí, de hecho, fíjate que en algún momento, cuando desde el Ministerio de Economía, estoy hablando del ministro Caputo, se ha planteado algunos caminos a seguir de horizonte para Argentina, uno de los hechos centrales que marcaba como ejemplo era tanto Paraguay como Perú dentro del continente, y estamos hablando de países, sobre todo este último que tuvo una elección hace un par de semanas, donde el grado de informalidad laboral supera el 70%, donde existe una enorme concentración de la riqueza y donde se ha destruido lo poco que existía de clase media, ¿sí? Quizá una de las diferencias distintivas que tiene la Argentina con el resto del continente es la movilidad social ascendente y la construcción de clase media o de sectores trabajadores registrados con buenos ingresos a lo largo de nuestra historia, que en esta gestión se están reduciendo a su máxima expresión. Vamos a quedar en un esquema de peronización de economía cuando decimos que va a haber concentración de la riqueza y que el resto de los trabajadores van a ser todos pobres. Uh-huh. Es decir, la tendencia es la desaparición de la conocida clase media de las Así décadas. Es, exactamente. Eso es lo que se está mostrando con los datos concretos de la realidad. Hay una situación, como vos verás, cerraron, y según datos de SRT, a marzo 26, 26.448 empresas en toda la Argentina. Estamos hablando, y no es un dato menor y un dato frío, es el proceso histórico del país donde mayor cantidad de empresas pequeñas y medianas han cerrado sus puertas. Esto marca el desarrollo de un modelo económico que básicamente tiene como ancla la necesidad de responder a los intereses del poder económico financiero internacional y no genera ningún tipo de política
que cuide, que proteja lo que tiene que ver con el mercado interno y con la industria nacional, a contramano de lo que hacen los países más desarrollados del mundo, hasta inclusive el mismísimo Donald Trump en Estados Unidos, poniendo barreras arancelarias para todos aquellos productos que vienen del exterior, básicamente. Ahora, ¿cómo compatibilizar estos datos con frases rimbombantes vertidas por el jefe de Estado, como por ejemplo la de los últimos días en cuanto a que debemos abrocharnos los cinturones porque vamos a volar? Por no recordar aquella que nos vamos para arriba como pedo de buzo, ¿no? Vos sabés, Claudio, que te escucho como bastante lejos y difícil. No sé si se puede. Le reitero la pregunta. Un poco el problema del audio. ¿Me recibe mejor ahora? A ver. Le reitero la pregunta. ¿Cómo compatibilizar? No alcanzo a entender la pregunta porque no escucho con claridad la misma. Perdón. Vamos a restablecer el contacto nuevamente porque me interesa esta pregunta y esta respuesta. Lo vamos a volver a contactar en segundos nada más. Bueno, ahí estaba Juan Enríquez del CEPA. Mucha gente seguramente conoce el CEPA a través de otros de los integrantes, como es Hernán Lercher, ¿no? Bueno, ¿hay algo de último momento? Ahora, no. Es muy interesante lo que se plantea. Todos los datos contradicen abiertamente lo que dice el gobierno. No tienen nada que ver. Evidentemente, la gente del gobierno sale poco. Y pasa lo mismo que pasaba durante la etapa del último gobierno de Cristina, ¿no? Es decir, los mismos datos que el gobierno arroja contradicen el relato, pero hay gente que se queda con el relato porque es lo que más les gusta. Claro, porque es atractivo. No me gustan los datos del gobierno, me gusta el relato. Yo entiendo que vos como gobierno tenés que mostrar cierto optimismo, no vas a estar todo el tiempo dándole el pésame a la gente. Tenés que decirle, vamos a andar mejor, vamos a andar bien. Lo que a mí me impresiona mucho en el caso de este gobierno es la escasa empatía que hay con el sufrimiento ajeno. Bueno. Porque, a ver, cuando vos escuchás a un ministro que dice, te dejaron sin laburo, no te preocupes porque mañana conseguirás otro. Y vos decís, ¿en qué mundo viven? ¿Cómo se maneja esta gente? Yo entiendo. Pero además el empleo que se está generando es empleo precario. No, pero te llaman al sur. Andá vaca muerta a conseguir laburo. ¿Cómo esperan que, por ejemplo, un docente, una persona que ha vivido siendo empleado de comercio, va a ir al sur a buscar petróleo? No hay estructura en el sur para Tampoco. La gente que decide viajar. Ese es otro tema que alguna vez tendrán que tratar. Hubo hace un par de semanas un intendente, el intendente de la localidad de Añelo, que es donde está Vaca Muerta, que es un pueblo chiquitito, un pueblito así chiquitito, y que está pidiéndole a la gente que no vaya, que directamente no vaya a Vaca Muerta. Bueno, esto a es instalarse ahí. A raíz que desde el gobierno se dijo que iban a empezar a otorgar aproximadamente 1 millón de puestos de trabajo. Imagínate, fue medio país. Fue gente del norte, del NEA, todos fueron desesperados a buscar trabajo. No podían albergar a 2.000 personas. Y el intendente dice, yo tengo saturado el hospital, porque claro, si es un pueblito pensado para 170.000 habitantes, no, ¿qué 170.000? Creo que bastante menos, y quieren transformarlo en una metrópoli. Bueno, vamos a ver si lo tenemos nuevamente en línea. Juan Enríquez, ¿está usted ahí? Ahora sí, Claudio, se escucha perfecto. Bárbaro. Le preguntaba cómo compatibilizar estos datos que son obtenidos porque el propio Estado Nacional los difunde, los da a conocer a través de distintos organismos, entre otros el INDEC, con las frases que vierte el presidente, como la de los últimos días, en cuanto a que nos abrochemos los cinturones porque empezamos a volar. Sí, el presidente que inició la gestión viene diciendo lo mismo. Sinceramente, a ver, estamos hablando de datos analizados que surgen del INDEC, de la Superintendencia
de riesgo de trabajo, son datos oficiales. El tema es el siguiente: acá hay una construcción permanente de sentido común por parte de la gestión nacional, amparada básicamente por un andamiaje mediático muy potente, donde no se pone en discusión las fuentes básicamente, ¿no? Y se puede decir cualquier cosa. Entonces por ahí se carece en el común del ciudadano, el que escucha los medios y demás, del análisis de dónde surge la fuente. Entonces, fíjate que ayer el ministro Caputo inclusive hablaba de que esta gestión había bajado la deuda externa, cuando tanto él en la gestión de Mauricio Macri como en la actualidad hicieron crecer la deuda externa de manera exponencial, generando por parte de Argentina un proceso de sometimiento y una pérdida de nuestra soberanía, a la sazón de quedar a expensas de las decisiones de los organismos multilaterales de crédito en términos de fijación de políticas públicas económicas para el país. Hay una construcción permanente de un relato sin sustento de la realidad. Eso es lo que está diciendo el presidente Milei y algunos de sus ministros, como el caso del ministro de Endeudamiento Caputo. Digo endeudamiento porque ya a esta altura del partido no tiene otra característica distintiva que no sea esa. Por último, y no menos importante, ¿qué nos puede traer aparejado en relación a esto el Super RIGI o RIGI? El RIGI básicamente tiene que ver con la vinculación con algunas empresas importantes del orden internacional. Podríamos citar a Peter Thiel de Palantir, a Elon Musk, pero en definitiva no hay un andamiaje organizado en función de una generación de empleo genuino y de una obtención futura de divisas para la Argentina. De hecho, si uno analiza las inversiones directas en la gestión Milei, han tenido una pérdida sustancial en relación con los periodos anteriores. Acá hay que dejar algo en claro, me parece. Si no hay mercado interno, si no hay ingresos de los trabajadores a la altura de las circunstancias donde el poder adquisitivo o el salario real de los trabajadores sea acorde con los valores de los bienes y servicios de la Argentina, no va a haber inversiones. El inversor lo que quiere es vender, y en una destrucción salarial como la que se vive hoy en el país, sumada a un proceso de endeudamiento histórico que tienen las familias, no hay capacidad de llevar adelante ningún proceso de inversión. Lo que tiene que ver con el RIGI básicamente es también parte de ese marketing comunicacional que lleva adelante el gobierno nacional, porque ahora en la práctica no se ve nada, y además un fuerte deterioro de nuestra soberanía en relación de que estos grupos económicos quieren quedarse con los recursos naturales de la Argentina. Eso es un debate muy potente que hay que dar. De hecho, esta semana se dio de baja la ley de tierras que fijaba cierto límite para la extranjerización de nuestro territorio, y así permanentemente, como la ley de glaciares, se van dando algunas normativas que ponen en riesgo el patrimonio cultural de la Argentina. Muy bien. Buen día, Enríquez, ¿cómo le va? Soy Analía. Buenos días, un placer hablar contigo, Analía. Lo mismo digo. ¿Me reitera el número de empresas que han cerrado en estos últimos tiempos? Desde noviembre 23 a marzo 26, en la Argentina han cerrado 26.448 empresas. No es un dato menor decir que es el proceso histórico en el cual han cerrado mayor cantidad de empresas, si uno lo compara con el macrismo, con el menemismo, el arruismo, con Martínez Dios en dictadura. Todos esos procesos históricos que tuvieron importante caída de pequeñas y medianas empresas no alcanzan a compararse con este, que viene con una tendencia mucho más grave en términos de destrucción del tejido productivo de la Argentina. ¿Esta sería la cuenta final o faltaría restar, aunque naturalmente son las menos, ¿no?, aquellas que han levantado sus persianas? No, nos pasó, yo soy entrerriano y nos pasó que el gobernador Frigerio hace un par de días también hizo mención a eso. Y aparte estamos hablando de datos que surgen de un organismo nacional como la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Bueno, el gobernador acá planteaba que solamente se contaban las empresas que cerraban. Estamos hablando de un dato neto, ¿sí? El dato neto significa que es la diferencia entre las que abren y las que cierran, y el número es
26.448. Entonces es ahí donde surge la mayor preocupación. Sería una estafa comunicacional solamente hablar de las empresas que cierran y no de las que abren. Se habla de un dato neto para darle a la población un dato certero y una certidumbre en relación al modelo económico que está teniendo vigencia en Argentina. Por eso le preguntaba, ¿no? Para ser más certero todavía, porque está claro que no hay que hablar solo del avión que no llega, sino también de que sí llega a destino, ¿no? Muy bien, Totalmente. estamos hablando con Juan Enríquez del Centro de Estudios Políticas Argentinas, del CEPA. Enrique es muy amable y buen fin de semana. Gracias por su gentileza. Fuerte abrazo y que pasen lindo. Adiós. El primero de la mañana. 100% periodismo.